Y verano a menudo hay fuertes tormentas eléctricas y tornados. Nebraska es el único triestado que no tiene salida al mar, lo que significa que para llegar desde Nebraska a la bahía del océano hay que cruzar 3 estados. A los automovilistas que pasan no les gusta detenerse en un camino rural oscuro, pero un pinchazo obligó a Michael a detenerse en una carretera remota y oscura. Se detuvo a un lado de la carretera y salió del auto. Mientras caminaba alrededor del auto, su atención se centró en una gran bolsa negra del tipo que se usa para tirar basura, pero la bolsa tenía una forma inusual. Michael regresó al auto y tomó una linterna de la guantera e iluminó la bolsa. Estaba rota, había una mancha en el suelo a su alrededor. Algo se había filtrado y algo parecido a una luz de color parpadeaba, salía fuera de los agujeros. Acercándose, el hombre se congeló al ver a un humano. La mano sobresalía de la bolsa. Una llamada a los servicios de emergencia alertó a todo el pueblo. Unos minutos más tarde, los investigadores llegaron a la carretera nacional e inspeccionaron minuciosamente el área. Confirmaron que el paquete contenía restos humanos. El paquete fue enviado para su examen y los buscadores continuaron peinando los alrededores. Los restos recuperados pronto fueron identificados. La víctima era Sidney Loof. Sidney Irene Loof, de 24 años, nació el 21 de agosto de 1993 en Broken Bow, Nebraska. Creció en Arcadia con sus padres, George y Susie Loof. La familia de Sidney se mudó a Ney en el año 2000, cuando ella estaba en 2º grado. Su madre Susie era maestra de educación especial y su padre George era el director de la escuela. Sidney siempre fue una niña muy activa. Tuvo una infancia normal y feliz, llena de amor por la naturaleza. Le encantaba pescar, a lo que su padre siempre la llevaba. Durante sus años escolares, Sidney jugaba baloncesto y golf, donde se notaba su progreso, pero desarrolló una escoliosis y una curvatura de la columna que la obligó a renunciar a muchos de sus pasatiempos favoritos y puso fin a su carrera deportiva. En 2011, después de graduarse de la escuela secundaria, Sidney consiguió un trabajo en una tienda local que se especializaba en productos para mejoras del hogar. Los Loof eran una familia muy unida y cuando Sidney tuvo que mudarse de Norfolk a Lincoln debido al trabajo, todos se aseguraron de mantenerse en contacto casi todos los días y a menudo se reunían para cenar. Aunque Sidney vivía separada, a menudo regresaba a la casa de sus padres, pero últimamente Sidney había estado luchando contra la depresión y sentía que los medicamentos que estaba tomando solo empeoraban las cosas. Susie estaba muy preocupada por su hija y le recomendó un nuevo médico. Él le recetó varios medicamentos y en conversaciones telefónicas con su madre, Sidney contó cómo su estado interior estaba volviendo a la normalidad. Su voz sonaba bastante optimista. Estaba tratando de hacer algunos cambios en su vida y estaba buscando un nuevo trabajo. Para una joven trabajar en una tienda no era el límite de sus sueños. No sabía qué quería hacer ni qué hacer con su carrera, y estas preocupaciones la llevaron a un estado bastante depresivo. En noviembre de 2017 su estado mental se deterioró hasta el punto donde comenzó a tomar antidepresivos y a veces se permitía fumar marihuana. Su familia y amigos la apoyaron en todas las formas posibles, pero ella no solo quería compañía sino también amor por ser joven y atractiva. Sidney tenía interés en el género femenino, por lo que a veces buscaba otras chicas en las redes sociales con fines de citas para encontrar una amiga. Sidney usó Tinder, una aplicación que permite a millones de personas en todo el mundo enamorarse y tener citas. En noviembre de 2017, encontró a una chica llamada Audrey y la chica le respondió. Así entonces comenzaron a mantener contacto. Las chicas encontraron muchos intereses comunes, como juegos de azar, caminatas y comida deliciosa, por lo que después de 100 mensajes decidieron reunirse el 14 de noviembre. Sidney se dirigió a la casa de Audrey. Su primer encuentro fue tan bien que Sidney estaba muy feliz de que se agradaran y acordaron reunirse nuevamente en la casa de Audrey el 15 de noviembre. Sidney trabajó su turno en la tienda y se fue a su casa. Se limpió, se peinó y se maquilló. Antes de salir tomó una foto y la publicó en Tinder.
Después de subir la foto, recibió un mensaje de Audrey donde le decía que saliera, que estaba esperándola en el auto. Luego las chicas se fueron. Al día siguiente, Sydney Love no se presentó a trabajar, pero a pesar de que había estado de muy buen humor durante los últimos días por su nueva conocida, su familia se preocupó cuando sus compañeros de trabajo les informaron que ella no se presentó a trabajar, cosa que era extraña porque no se parecía en nada a su personalidad responsable. Susie habló de su hija sufriendo de ansiedad y depresión profunda. Pocos días antes de su desaparición, la misma Sydney había comentado el deterioro de su salud mental con su familia, quienes le aconsejaron que volviera a ver a un médico para tomar antidepresivos. Esa fue la última vez que la familia de Love vio a Sydney. Los padres de la niña fueron a su apartamento y se sorprendieron mucho de que Sydney hubiera dejado a su gata favorita, Mimsy, sin comida o agua. Esto era extremadamente diferente a la personalidad cariñosa de Love. Los padres sabían cuánto amaba Sydney a su gato, y nunca la dejaba sola por mucho tiempo. Estaban preocupados y reportaron la desaparición de Sydney a la policía. El apartamento en sí estaba cerrado, y cuando la policía hizo un control en la casa, no vieron nada fuera de lo común. Pero la familia insistió en que algo andaba mal, y la policía tomó en serio sus preocupaciones. El 16 de noviembre de 2017, la rubia de 5 pies con 7 pulgadas fue denunciada como desaparecida después de que no se presentó en la sala de exposición de la tienda Menard, donde trabajaba en la calle 27, en la autopista Cornhusker Highway. Sydney sufría de una afección en la columna y caminaba de una manera diferente que la haría destacar entre la multitud. Llevaba una chaqueta blanca de la marca Columbia y una camisa color crema cuando desapareció. Sus padres le dijeron a la policía que le contó que había conocido a una amiga en Snapchat y que el miércoles por la mañana había tenido una cita con la mujer que conoció en línea el martes por la noche y que planeaba encontrarse con ella nuevamente por la noche. Se encontró el auto de Sydney que dejó en el noreste de Lincoln. Los oficiales de policía dijeron que habían realizado entrevistas y estaban buscando pistas que pudieran llevar a Sydney. Su familia distribuyó folletos que decían que pudo haber sido secuestrada a 40 millas al suroeste de Lincoln, donde la información más reciente indicaba que su teléfono celular se estaba comunicando con una torre. El volante también señaló que no había actividad en su cuenta bancaria y que su teléfono celular estaba apagado la noche en que desapareció. Los volantes dieron una descripción de la joven y rasgos distintivos como varios tatuajes, uno en su brazo con las palabras «Todo será genial, algún día», con un signo de yin-yang debajo de su codo y la palabra «creer» en su muñeca. A cualquiera que tenga información sobre el paradero de Sydney Love, se le ha pedido que se comunique con la policía por teléfono. Se lanzó un gran llamamiento para encontrar a Sydney que incluía vallas publicitarias en la autopista con la foto de la joven, y también se lanzó en las noticias de televisión. Susie insistió en afirmar que algo le había sucedido a Sydney después de la fecha en que su hija había ido a demostrar su identidad. Tomó una captura de pantalla de una publicación que Sydney publicó en Snapchat con su foto y el título «Lista para mi cita». Sydney confirmó que iba a tener una cita con una mujer que conoció a través de Tinder llamada Audrey. Durante la búsqueda, la policía revisó los registros telefónicos de Sydney y las imágenes de vigilancia de la tienda donde trabajaba y rápidamente identificó a la persona con la que querían hablar por última vez. En ese momento, el teléfono de Sydney sonó en una torre celular en el vecindario de Wilbur, probablemente no lejos de la casa de Audrey, pero la policía no tenía idea de quién era. Las autoridades comenzaron a buscar a una mujer llamada Audrey, la última persona que vio a Sydney con vida, pero nadie sabía cómo encontrarla porque nadie sabía quién era o si tenía un nombre real. Al rescate de Sydney, la policía fue en busca de la amiga de Sydney, Brooklyn, quien decidió encontrar a Audrey ella misma a través de Tinder. Descargó la aplicación, encontró a Audrey e intercambió números de teléfono con ella. Así fue como la policía descubrió el nombre real de Audrey, Bailey Boswell, de 26 años. Resultó que el apartamento de Bailey está al alcance de la misma torre celular donde se vio por última vez el teléfono de Sydney conectado a la torre. También se supo que este apartamento que Bailey compartía con su pareja de 52 años, Aubrey Trail. ¿Quiénes son Bailey y Aubrey? Bailey Boswell creció en Lyons,
Iowa en el marco de una familia sana y normal. Era una niña amigable y le fue bien en la escuela. Bailey tuvo éxito en el baloncesto y fue una excelente corredora. Sin embargo, después de perder a su padre, su vida cambió de dirección y después de graduarse de la escuela secundaria, Bailey tomó el camino equivocado. Cayó en el alcohol y las drogas ilícitas que llegaron a su vida. En uno de los sitios web de citas conoció a Aubrey después de buscar un poco. Aubrey tenía un pasado deprimente y tenía múltiples cargos de fraude por cheques fraudulentos, fraude y robo. Aubrey creó su propio culto donde se hacía llamar El Vampiro. Les pagaba a las mujeres $200 por semana para que siguieran sus reglas. Las reglas eran bastante extrañas, pero había mujeres que creían en Aubrey. En el momento de la desaparición de Sydney, a Aubrey y Bailey el tribunal les ordenó pagar más de $40,000 por fraude. También tenían numerosos delitos menores contra ellos dos, pero la pareja logró huir el 19 de noviembre de 2017 después de obtener una orden judicial. La policía registró la casa de Bailey y Aubrey y una inspección del apartamento reveló que algunas de las paredes habían sido fregadas con lejía, lo cual fue confirmado por un vecino que había notado el olor de sustancias cloradas 2 días antes. La policía comenzó a buscar activamente a los sospechosos, mientras que publicaron videos en Facebook diciendo que no tenían ninguna participación en el incidente de la desaparición de Sydney y esperaban su regreso sano y salvo. Bailey afirmó que tuvo 2 citas con Sydney, pero la dejó en la casa de un amigo y nunca volvió a saber de ella. Dijo, «Solo quiero que la familia de Sydney sepa que lo siento mucho, pero no tengo nada que hacer. Espero que encuentren a Sydney muy pronto. Es una chica increíble y encantadora». La policía tardó unos días en localizar a la pareja, pero finalmente los encontraron en un hotel en Branson, Missouri. Bailey Boswell y Aubrey Trail fueron detenidos unas semanas después. Sydney fue reportada como desaparecida después de analizar cuidadosamente los registros telefónicos y los registros de ubicación de Bailey. La policía descubrió los restos de Sydney. Había sido desmembrada. Su cuerpo había sido cortado en 14 pedazos. La policía encontró 13 de sus partes del cuerpo en bolsas de basura de plástico negro en zanjas en el condado de Clay. Faltaban órganos, incluido su corazón. Esto es simplemente horrible. Se encontraron un total de 16 escenas del crimen con los restos o pertenencias personales de Sydney. Las llaves de su auto, la licencia de conducir y la carcasa del teléfono se encontraron a lo largo de la carretera. Todas las rutas coincidieron con los movimientos de los 2 perpetradores. Los forenses realizaron autopsias. Se encontraron 13 partes del cuerpo. Había abrasiones en las muñecas de Sydney, un golpe en la cabeza, lóbulos de las orejas desgarrados, abrasiones y contusiones en la espalda. Había heridas en su cuerpo que indican que Sydney había luchado por su vida. El desgarrador descubrimiento conmocionó no solo a la familia y amigos de Sydney Luff, sino a todo Nebraska. El 11 de diciembre de 2017, la familia Luff celebró un funeral privado para Sydney en la iglesia luterana, a la que asistió la niña durante su vida. Bailey y Aubrey fueron acusados de asesinato en primer grado, eliminación inadecuada de restos humanos y conspiración para cometer un delito grave. Bailey se declaró no culpable de los 3 cargos. Aubrey también se declaró inocente de asesinato grave y conspiración, pero se declaró culpable de eliminación inadecuada de restos humanos. Cada declaración sucesiva de Aubrey difería de la anterior. El hombre estaba constantemente confundido, cambiando el curso de acción y agregando diferentes actores. Cuando Aubrey habló por primera vez con la policía después de su arresto, les contó sobre el culto en el que él y Bailey estaban involucrados. Habló sobre brujería y les dijo que era un vampiro que podía volar. Aubrey se presentó como el líder de este culto y un vampiro, y aseguró que tenía brujas en el culto que tenían que matar a otra mujer para obtener poderes, por lo que en una de sus primeras audiencias en la corte admitió que mató a Sydney Luff, pero lo hizo completamente por accidente, y dijo que le pagó $5,000 para cumplir su fantasía íntima con otras 2 mujeres. Sydney estuvo de acuerdo, pero murió accidentalmente durante el acto íntimo cuando la estrangularon con una cuerda. También admitió que se deshizo del cuerpo cortándola en pedazos ya que era un ritual.
De acuerdo con sus creencias religiosas, que tenía que drenar toda la sangre para entregar su alma a los dioses en un lugar sagrado y disponer las partes de su cuerpo para ayudarla a reencarnar más rápido. Pero esta versión resultó ser falsa. Las imágenes de vigilancia proporcionadas con fecha del 14 de noviembre muestran a Bailey y Aubrey registrándose en un hotel en Lincoln, no lejos de donde vivía Sidney, y luego, el 15 de noviembre, visitan una tienda de mejoras para el hogar que los muestra comprando una espantosa variedad de herramientas, una sierra para metales, cloro, una sierra plegable, un cuchillo estacionario y las bolsas utilizadas para los restos de Sidney. El 15 de noviembre a las 12:01 de la tarde, una cámara de vigilancia capturó a Sidney cruzándose con Aubrey en la tienda Menard durante el horario comercial, pero la joven no tenía idea en ese momento de quién era él, ni de cuán cruel la jugaría el destino. El 11 de junio de 2018 se llevó a cabo la primera audiencia judicial por el asesinato y el entierro indebido de los restos de Sidney Luff. Se ordenaron juicios separados, pero el cargo fue esencialmente el mismo porque ambos juicios se llevaron a cabo en Lexington, porque los abogados argumentaron que Bailey y Aubrey no obtendrían un juicio justo en Wilbur debido a la publicidad que rodeó el caso por parte de la fiscalía. Argumentó que Sidney fue asesinada, fue estrangulada, y el crimen fue un ataque premeditado que fue cuidadosamente planeado. Aubrey y Bailey fueron declarados líderes de un grupo que estaba interesado en reclutar mujeres jóvenes para juegos íntimos. Bailey, por lo tanto, usó Tinder para encontrar a las mujeres. Como prueba, el jurado escuchó el testimonio de otras 3 mujeres que dijeron que habían estado en relaciones con Aubrey y Bailey en diferentes momentos y que su relación también comenzó en Tinder. Todas ellas habían estado involucradas con Bailey y habían participado en actos íntimos con Bailey y Aubrey. Una mujer dijo que incluso viajó con ellos después de que se conocieron. Dijo que Aubrey le dio una asignación semanal de $200 y la invitó a unirse a su culto. Llamó brujas a los miembros del culto y dijo que tenía que torturar y matar a alguien para unirse a ellos. Testificó que a Bailey la llamaban bruja reina. Todas ellas habían estado involucradas con Bailey y habían participado en actos íntimos con Bailey y Aubrey. Una mujer dijo que incluso viajó con ellos después de que se conocieron. Dijo que Aubrey le dio una asignación semanal de $200 y la invitó a unirse a su culto. Llamó brujas a los miembros del culto y dijo que tenía que torturar y matar a alguien para unirse a ellos. Testificó que a Bailey la llamaban bruja reina. Otro testigo testificó que Bailey habló con gran detalle sobre romperse los dedos y su deseo de desmembrar el cuerpo. Le gustaba hablar sobre la tortura. Las 3 mujeres que testificaron dejaron en claro que tanto Bailey como Aubrey estuvieron involucrados en toda la conversación sobre la tortura y el crimen. Es bastante extraño que en nuestro mundo moderno todavía haya personas que creen en los horrores del exorcismo y tratan de asegurarnos al resto de nosotros que es el vino correcto. Hablando de la investigación y de las pruebas obtenidas, la Fiscalía reconstruyó la imagen de lo que ocurrió en la trágica noche del 15 de noviembre de 2017. Sidney se estaba preparando para una cita con una mujer que conocía desde hacía un par de días. Le enviaron mensajes de texto en Tinder y Bailey recogió a Sidney en su apartamento. Fueron a dar un paseo en el auto de Bailey y después de un rato, el auto se detuvo en la casa de Bailey donde Sidney fue atraída al apartamento. Allí Bailey y Aubrey se abalanzaron sobre ella tan pronto como ella entró y la estrangularon con un cable de extensión en el piso de la sala. Luego Bailey y Aubrey limpiaron a fondo el apartamento, alega la fiscalía. También estaba planeado de antemano. Luego cortaron a Sidney en pedazos y arrojaron sus restos en el condado de Clay. Al día siguiente, el 16 de noviembre, el tribunal escuchó la llamada de su arrendador, Jennifer, quien testificó que el 16 de noviembre, tan pronto como entró en el garaje, olió a cloro y el olor se intensificó cuando entró a la casa. Según el testimonio del médico forense, la muerte de Sidney fue declarada homicidio y la causa de la muerte fue asfixia. Los informes toxicológicos indicaron que Sidney tenía antidepresivos en su sistema. El tribunal se enteró de que, además de los órganos faltantes, la parte del cuerpo de Sidney que no se encontró fue la parte superior del brazo izquierdo, la parte justo encima del codo y debajo del hombro. Los fiscales habían exigido la pena de muerte para ambos criminales y el caso se volvería a juzgar si la sentencia era injusta.
Pero Aubrey una vez más negó su participación en el ocultamiento y se declaró culpable solo de enterrar indebidamente el cuerpo. En un momento durante el juicio, Aubrey gritó que Bailey no tenía nada que ver con la muerte de Sidney. Bailey es inocente, malditos todos. Luego se cortó la garganta 3 veces con una hoja de afeitar, sobrevivió y fue puesto en prisión preventiva. Estuvo bajo custodia hasta que se recuperó por completo. Después de eso no asistió al tribunal durante varias semanas. La siguiente vez que ingresó a la sala del tribunal fue durante la fase de defensa y solo cuando estaba programado para testificar. Cuando lo llevaron al tribunal sonrió y le dijo al juez: «Seré bueno. Es inusual que un acusado testifique en su propio juicio. Por lo general, los abogados defensores aconsejan al acusado que no testifique porque puede causarle más problemas en el contrainterrogatorio. Algunos revelan demasiado, algunos no pueden responder preguntas directamente y algunos son hostiles a que los abogados hagan preguntas, lo que crea una mala impresión para los jurados. Pero esto no fue inusual en el caso de Aubrey, ya que tuvo muchas interacciones con la policía. Después de su arresto, le había dado a la policía su versión de los hechos y en el juicio quería cambiar su historia. Por lo tanto, el tribunal necesitaba escuchar su nueva versión de los hechos. Decidió saltarse el resto del juicio y solo regresó para la última audiencia con sus horribles cicatrices claramente visibles. Cuando testificó en su defensa, Aubrey Trail subió al estrado y sorprendió a sus abogados al admitir que había mentido previamente a las autoridades y a su propio equipo legal sobre la muerte de Sidney Luft. En una nueva versión del testimonio que dio, admitió que se reunió con Sidney en marzo de 2017 y le pagó para participar en sus actividades ilegales porque ella necesitaba el dinero. Dijo que no se mantuvieron en contacto, pero en noviembre de 2017, Bailey quiso reactivar la relación y se comunicó con Sidney nuevamente. Sidney necesitaba dinero y Aubrey dijo que por eso estaba en Menards ese día 15 de noviembre. Le ofreció $55,000 para ser parte de su antigua pandilla. Los tres terminaron participando en un acto íntimo más tarde esa noche y Sidney se ahogó accidentalmente hasta morir debido al cable de extensión que usaban en sus juegos. No sé si Sidney tuvo un ataque o algo así, pero fue entonces cuando dejó de respirar. Le dijo al tribunal que no había ningún ritual involucrado en cortar el cuerpo de Sidney y que toda la charla sobre brujas, vampiros y chupadores de sangre simplemente no era cierta. Al mismo tiempo, confesó que solo la desmembró porque no podía poner su cuerpo en el auto. Dijo que entró en pánico y arrojó su cuerpo en un campo del condado de Clay tan pronto como amaneció en la mañana del 16 de noviembre. Cuando le preguntaron por qué no buscó ayuda si su muerte fue accidental, dijo que nadie le creería. Aubrey admitió haberse deshecho del cuerpo de Sidney, pero afirmó que su muerte fue accidental cuando usaron un cable de extensión durante sus juegos. En el juicio de Bailey, ella no admitió nada. De hecho, sus abogados argumentaron que ella también fue víctima de Aubrey. Su abogado le dijo al tribunal que cuando conoció a Aubrey, ella era una persona vulnerable. La joven en ese momento vivía sola trabajando como camarera en Princeton, Missouri. La defensa argumentó que Bailey no tenía nada que ver ni con la muerte de Sidney, ni con la disposición de sus restos, pero nuevamente resultó ser falso. El teléfono celular que Bailey usó para acceder a su cuenta de Tinder se usó cerca de donde se encontraron las partes del cuerpo de Sidney y fue a través de un análisis detallado de su teléfono y registros de ubicación que la policía pudo encontrar todos los restos de Sidney. El tribunal también supo que fue Bailey quien se comunicó con Sidney y fue ella quien condujo hasta el dúplex de Sidney para recogerla la noche del 15 de noviembre. La fiscalía le dijo al tribunal que Bailey obtenía satisfacción al hablar sobre actos de crueldad y que disfrutaba hablando sobre la tortura con Aubrey. Se presentaron pruebas en el juicio que demostraron un crimen planeado. El día que mataron a Sidney, Aubrey y Bailey estaban juntos en una tienda donde compraron herramientas, incluyendo una sierra para metales, tijeras y un cortador de cajas de Home Depot. Alrededor del mediodía de ese día, Bailey le envió a Sidney un mensaje de texto preguntándole cómo iba su día. Registros telefónicos y las imágenes de vigilancia muestran que Bailey estaba en el estacionamiento de Menards con Aubrey cuando envió ese mensaje de texto en Tinder. Y aunque Sidney trabajaba en Menards,
Parece que no sabía que Bailey estaba allí unas horas después. Bailey le envió a Sydney otro mensaje en Tinder alertándola que ella estaba en su apartamento y lista para recogerla pronto. Los registros telefónicos indican que en lugar de tener una cita como Sydney creía, iban al apartamento donde vivían Bailey y Aubrey. El abogado de Bailey, Todd Lancaster, argumentó que en cuanto a Bailey, la evidencia demostraba que Bailey era culpable de comprar lejía y bolsas de basura para deshacerse del cuerpo de Sydney y como tal, podría ser acusada de ayudar e incitar a la eliminación inadecuada de restos humanos. El 8 de noviembre de 2021, Bailey Boswell fue sentenciada a cadena perpetua. La familia Luff había estado buscando justicia durante 3 años de luto y añoranza por su Sydney y esperaron una sentencia que les diera consuelo. El 11 de julio de 2019, un jurado tardó menos de 3 horas en declarar culpable a Aubrey Trail de conspiración premeditada para cometer asesinato en primer grado y entierro indebido de seres humanos. El panel de 3 jueces calificó su crimen en frío y calculó en una segunda fase del juicio para determinar si debía ser ejecutado. Los fiscales del condado cumplieron su promesa y aseguraron la pena de muerte para Aubrey Trail, por lo que el 9 de junio de 2021 Aubrey Trail fue ejecutado mediante inyección letal. El estafador acusado de un crimen brutal contra una mujer de Nebraska, Sydney Luff, supuestamente convenció a los miembros de su culto de que era un vampiro volador que leía la mente con un aquelarre de una docena de brujas que, según él, obtendrían sus poderes matando gente. Pero afortunadamente en historias de la vida real se hace justicia, prevalece y en nuestra historia llevó al monstruo al final de su camino en nuestro mundo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.